Bueno, hermano, continuamos con el estudio del capítulo 11 de la justificación. Habíamos ya estudiado los primeros tres párrafos. Hoy vamos a estar estudiando en el cuarto párrafo de este capítulo sobre la justificación. Y muy brevemente, recorriendo lo que ya hemos visto en clases anteriores, habíamos visto en el párrafo 1 cómo el llamamiento eficaz también justifica gratuitamente a los que Dios preseleccionó. Es decir, eso era el tema que abordó el primer párrafo. La sola fe, es decir, el segundo párrafo abordaba ese tema, es decir, el mecanismo por el cual recibimos justificación, los que Dios en su inmensa misericordia escogió y le entregó a su Hijo. Bueno, el mecanismo es la fe. Y en el tercer párrafo habíamos visto cómo la obediencia y la muerte de Cristo había satisfacido las demandas, las exigencias de la ley divina y había calmado la ira de Dios. Y hoy vamos a estar viendo la eternidad de ese plan perfecto que el Señor diseñó ahí, eh, puestos de acuerdo Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con una parte importante en ese plan redentor. Así lo hemos titulado a la clase, el plan eterno decretado por Dios, comprado por Cristo a precio de sangre y aplicado por el Espíritu Santo. Sí, el plan eterno decretado por Dios, ejecutado y comprado a precio de sangre por el Señor Jesús y el Espíritu Santo asegurando que se cumpliera el propósito final de ese plan, convirtiendo los corazones de piedra en corazones aptos para recibir las cosas espirituales. Una pregunta, y hemos tratado de buscar las preguntas que nos ayuden un poquitico a veces a reflexionar en los contenidos que estamos haciendo o que estamos impartiendo. Y esta pregunta para empezar el tema: ¿qué significa que Dios decretó la justificación de los elegidos desde la eternidad? Sí, desde la eternidad. Antes que existiera el mundo, antes que Dios creara el mundo, ya con la pregunta nos está dando esa idea. ¿Qué significa que Dios decretó la justificación de los elegidos desde la eternidad? Desde siempre. Desde antes de crear al hombre ya él sabía, por supuesto, que el hombre iba a fallarle y que necesitaba un plan de acción para resolver esa situación que se iba a generar con la caída del hombre. Ana estaba loca por responder la pregunta. Y Osorio por allá me levantó la mano que también quería responder. No, sí, ya la misma respuesta, la respuesta. Exacto, hermano. Es casi que es obvia la respuesta, pero un poco que a veces nos ayuda a reflexionar, que le pasamos por encima de algunos contenidos y no lo vemos de la misma manera cuando lo enfocamos desde una pregunta. Dice, ¿qué significa que es eterno ese plan que fue desde siempre, que el Señor no fue una casualidad, no fue un plan de contingencia ante un problema? Es decir, antes que el problema surgiera ya el Señor tenía la solución. Dice, significa que es un plan eterno. Antes de la creación del mundo, Dios soberanamente decidió justificar a los elegidos, es decir, declararles justos por la fe en Cristo. Miren acá cómo estamos haciendo referencia a algo que ya habíamos visto, es decir, el mecanismo, el instrumento que utiliza el Señor para nosotros recibir esa justicia es la fe. Este decreto no depende de los méritos humanos, por supuesto, hermano. No depende, el hombre no puede hacer nada para merecerlo, para acceder a él. Es algo soberanamente dado por el Señor y conforme a su santa y bendita voluntad. Efesios 1, 4 y 5 nos acerca a ese planteamiento. La justificación eterna refleja la inmutabilidad de Dios. Es decir, no es que Dios se le presentó un problema y ahí decidió qué iba a hacer. Es decir, él desde que hizo el mundo, desde que nos hizo a los hombres, ya él tenía un plan redentor diseñado porque sabía hasta dónde dábamos nosotros. Entonces, antes que el problema estuviera manifestado, ya él tenía la solución.
Dice, la justificación eterna refleja la inmutabilidad de Dios y asegura que la salvación es obra suya desde el principio, garantizando que los elegidos sean justificados en el tiempo por medio de las obras de Cristo. La justificación eterna de Dios es desde la eternidad, una continuación de la idea anterior. Dice, Dios de la eternidad decretó la justificación de todos los elegidos. Y miren, hermano, así como empezó el párrafo 1 de este capítulo, es que la justificación es para los elegidos. ¿Que es universal? Sí, al igual que el plan de salvación, que es parte de lo que estamos viendo, es universal, sí, porque puede alcanzar a cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier etnia, de cualquier color de piel, sí, pero es de esas infinidad de naciones que tiene el mundo, es para los escogidos, no es para la humanidad, es para los elegidos, para los que recibieron el llamamiento eficaz, es que son justificados por la obediencia y sacrificio de Cristo. La justificación no es un plan improvisado, como le decía, no es algo que el Señor tuvo que, ante un problema, responder alternativamente para darle solución. Ya Él tenía ese plan antes de la creación del mundo. Nuestra salvación no depende de nuestros méritos, sino el propósito eterno de Dios. Miren acá como Romanos y Efesios ratifican esta idea. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Hermano, cuando ustedes ven los punticos así en los versos que ponemos ahí, es precisamente que estamos escogiendo la fracción que tiene que ver exactamente con lo que estamos viendo. No está totalmente el versículo. Dice en Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos había escogido en Cristo para ser justificado a través de la fe y por el sacrificio del Señor en la cruz. Otra pregunta. Cuando Cristo pagó la deuda a los elegidos con su obediencia y sufrimiento en la tierra, ¿fueron justificados automáticamente o hay algo más que debe ocurrir según las Escrituras? Es decir, sabemos que ese es el plan que el Señor ideó. El Señor, puestos de acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijeron, el plan redentor va a ser a través de ti, Hijo, mi Hijo amado. El Espíritu Santo va a ser el que va a asegurar la transformación después que somos regenerados a través de esa fe que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, convirtiendo el corazón de piedra en un corazón de carne, sensible a las cosas espirituales. A partir de que empieza esa fe a crecer en nosotros es que recibimos esa justificación. Ahora, la pregunta es, sabemos que la manera que el Señor ideó para nosotros tener acceso a ese plan de salvación, a esa morada eterna que tendrán los hijos de Dios junto al Padre. Es decir, automáticamente una vez que Cristo cumplió ese propósito, que obedeció y murió ahí en la cruz, automáticamente somos justificados. Si fuera automático, estaríamos negando algo que dimos en unas clases pasadas, que necesitamos un instrumento, la fe. Y esa fe es un don de Dios, Él la da como y de la manera que Él quiere. Entonces, no es automático porque precisamente la fe no surge automáticamente. Es decir, Dios nos regenera, empieza a cambiar en nosotros esa dura cerviz que tenemos en nuestros corazones por naturaleza, y empieza esa fe a crecer. Y esa es la fe, es decir, el mecanismo es la fe, la que nos acerca a poder acceder a esa justificación, es precisamente la fe. Vamos a verlo un poquitico mejor explicado. Dice, Jesús al obedecer a Dios y sufrir en la cruz pagó completamente la deuda. Esa es la que debíamos haber pagado nosotros y el Señor la pagó, y ese sacrificio y ese cumplimiento perfecto de las demandas de la ley divina nos hizo posible nosotros tener acceso a esa justificación. Sí, Jesús al obedecer a Dios, al sufrir en la cruz, pagó completamente la deuda de los pecados de las personas que Dios eligió. Es decir, para los elegidos esa recompensa. Esto podrá hacer pensar que estas personas fueron
declarada justa o justificada en el mismo momento en que Jesús pagó una deuda, es decir, cuando murió en la cruz. Hermano, vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, nosotros tenemos una deuda con la ley divina. Ahora, esa deuda nuestra no es como una deuda de dinero que usted dice, yo debo $100 y usted lo da y se acabó el problema. Ya se acabó automáticamente, usted no es deudor. Así no funciona en el caso de la deuda nuestra con el Señor o con la ley divina, porque son temas espirituales y no monetarios. Entonces vamos a ver un poquitico más adelante, pero ahí hay una esencia en ese hecho, es decir, automáticamente no es que recibamos la justificación en ese momento. Más por el contrario, las escrituras, es decir, las escrituras aclaran con mucha firmeza cómo, y además las experiencias cristianas certifican que nadie es justificado sino hasta el momento en el cual Dios le da la fe salvadora. Y sabemos que esa fe no es de ahora por ahorita que usted la tiene y le permite es decir, borrar todas las malas costumbres que usted tiene en su vida. Es decir, ese nacimiento, aunque empieza a marcar un antes y un después, el crecimiento es paulatino a partir de que Dios empieza a trabajar en nosotros, y no es que usted hoy llegó a los pies de Cristo y está a la altura de alguien que ya el Señor viene trabajando con él a través del Espíritu Santo determinado tiempo. Sabemos que habíamos visto que no todos avanzan a la misma velocidad, es decir, la resistencia que muchas veces nosotros hacemos a que el Espíritu Santo nos transforme, a veces hace que el avance de ese perfeccionamiento de nuestras vidas sea más lento en unos que en otros, precisamente porque no buscamos del Señor, estamos más pegados al mundo que el Señor, entonces le dedicamos tan poco tiempo al Señor que el Señor dice, no, el problema es tuyo, no es mío. Yo tengo todo, la bandeja está servida para ti ahí, pero si tú no quieres acceder a ella, no quieres comer de mí, pues entonces tú comes un pedacito hoy y otro mañana, y hay otro que viene a comérsela toda de una vez, y por supuesto que esos que tienen esa hambre, esa sed del Señor, de las cosas divinas, crecen espiritualmente con más celeridad que aquellos que de vez en cuando me acuerdo de leer la Biblia, de vez en cuando me acuerdo de las cosas del Señor, de ayunar, de orar. Y por supuesto hay cosas que aunque el Señor siempre es soberano y tiene autoridad sobre nosotros, Él deja una parte a nuestra libre albedrío, es decir, no nos interfiere en esa parte de buscar permanentemente con un ansia desmedida por las cosas del Señor. Es decir, ojalá que todos tuviéramos un poquito esa ansia de buscar de Dios de manera insaciable para nosotros poder crecer mucho más rápido en las cosas del Señor. Dice, en conclusión, no se recibe esa justificación de manera automática. Hace falta tener el instrumento para recibirla, que es la fe. Y la fe, hermano, es un don de Dios y Él la da conforme a su voluntad. Entonces, no es automática precisamente porque depende que esa fe, que es el instrumento para que nosotros recibamos esa justificación, empiece a crecer, y que el Señor, como es un don de Él, Él la da como quiere, de la manera y en la medida que Él quiere darla a nuestras vidas. Por tanto, depende de Él, y por eso es que no es automático es decir, Dios mandó a su Hijo ahí, obedientemente Él obedeció a ese plan perfecto, murió y resucitó. No es que automáticamente recibimos. Ya estamos con las puertas abiertas, que nosotros accedemos a esa justificación, sí, pero necesitamos que esa fe, que es el instrumento, empiece a crecer, que el Señor nos la dé, y que nosotros también querramos ser colaboradores del Señor para que la recibamos de una manera más rápida. Porque la propia palabra nos enseña que es la fe el mecanismo para recibirla, por tanto esa fe necesita crecer. Y sabemos que ese crecimiento también, según la palabra, lo da Dios. Si Él escoge y también da el crecimiento. Otra pregunta, ¿por qué fue necesario que Cristo muriera para que pudiéramos ser justificados?
Si no había otro método para que el Señor nos pudiera justificar, por supuesto que no, hermano. Lo habíamos visto en otra clase pasada. El Señor hubiera podido habernos perdonado, decir, no, me voy a olvidar de sus pecados. Pero habíamos dicho, si hiciera eso, no sería un Dios justo. No sería tampoco un Dios que cumple su palabra, porque dice, el precio del pecado es muerte. Entonces iría contra su propia esencia, contra su propia palabra. Entonces había que cumplir la sentencia. El pecado merecía muerte. Bueno, esa muerte la pagó nuestro Señor Jesús allí en la cruz. Era una necesidad imperiosa para que Dios no perdiera su esencia justa y su esencia también misericordiosa, porque fíjense, fue por pura gracia, no porque nosotros lo merecíamos. Sí, porque la justicia de Dios exige que el pago del pecado sea la muerte, que eso está en Romanos 6:23. La muerte de Cristo fue necesaria porque la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Ahora, la gran misericordia del Señor hizo que en lugar que nosotros fuéramos allí y pagáramos ese precio que debíamos pagar con nuestra muerte, fue Jesucristo y se ofreció a sí mismo, con la gran diferencia que aunque nosotros hubiéramos ido allí, ninguno tenía la condición perfecta que tenía el Señor de ofrecerse a sí mismo, pero con un alma sin mancha, sin pecado, de manera, con una obediencia perfecta a la ley, que sabemos que ninguno de nosotros, el más espiritual, el más santo, no le llega ni a los talones a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros, hermanos, puede decirse que cumple con todas las exigencias de la ley. Y si la muerte de Cristo fue necesaria porque la justicia de Dios exige que el pecado sea justificado, los seres humanos caídos en pecado no pueden santificarse a sí mismos, por supuesto. Cristo, como sustituto perfecto, cargó con el pecado de los elegidos, satisfizo la ira de Dios. Sabemos que era grande las exigencias. Recuerden cómo en el mundo antiguo los sacrificios eran de manera continua, nunca podían satisfacer completamente las exigencias de la ley, ni la ira de Dios ser calmada a través de esos sacrificios. Sin embargo, la muerte de Cristo fue posible cumplir con esa exigencia que tenía la ley divina. Su muerte propiciatoria es la base legal para que Dios declare justo a los pecadores, imputándole la justicia de Cristo. Volvemos a reiterar la idea más. No es que nosotros seamos justos, no es porque algún día vinimos a los pies de Cristo, nuestra propia condición humana nos hace justos. La justicia que tenemos nuestra ante la santidad del Señor es como trapo de inmundicia. Lo que pasa es que tenemos una vestidura que el Señor nos puso y es esa imputación de esa justicia de Cristo que como un traje el Señor nos lo puso y de alguna manera el Señor nos ve diferente ante sus ojos porque somos revestidos de esa justicia de Cristo. Pero por dentro, hermano, está ese viejo hombre que todavía está cada rato fallándole al Señor y no siendo justo como debíamos ser. De su muerte quitó la condena, es decir, la muerte de Cristo quitó la condena que merecíamos todos. Y su resurrección confirmó que el sacrificio fue aceptado para nuestra justificación. Es decir, algo importante. Es decir, su muerte ahí pagó el precio que nosotros debíamos pagar, con un precio altísimo, porque fue con sangre, no fue con dinero que se pagó esa deuda. Pero la confirmación de que fue aceptada esa justificación fue precisamente la resurrección de Cristo. La justificación asegurada en Cristo. Sí, este es un concepto teológico cristiano que se refiere a la doctrina de la justificación por la fe. Dios declara justo al pecador no por sus propios méritos, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, en el proceso mediante el cual una persona es reconciliada con Dios, pasando de un estado de pecado a uno de justicia, es decir, de estando acusado, pecado ahí en el montón de los que debíamos haber sido condenados, el Señor nos trajo de ahí y nos puso en otro grupo, es decir, en vez de los acusados nos puso en el grupo de los justificados, gracias al precio que Él pagó ahí en la cruz. Dice,
Asegurada implica, es decir, estamos viendo, justicia asegurada en Cristo. ¿Por qué está asegurada? Implica que esta justificación es un regalo garantizado. Es decir, es un regalo, no depende de que nosotros tengamos algo para poderla comprar. El Señor en su inmensa misericordia dijo, te la voy a regalar. Sí, es garantizado para aquellos que creen en Cristo, en la fe, vuelto la idea de que es el mecanismo para que nosotros recibamos esa justificación. No depende de las obras humanas, sino de la fe en lo que Cristo ya ha hecho. Es un acto completo y definitivo de Dios que no puede ser anulado. Cristo en la plenitud del tiempo murió por los pecados de ellos. Fíjense, otra reiteración de la idea. En la plenitud del tiempo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. En la cruz, Cristo pagó la deuda de nuestros pecados. En la resurrección se nos asegura que el sacrificio fue aceptado. Es decir, es completada el plan redentor. Miren acá cómo estos textos nos reafirman lo que hemos estado viendo. Cuando vino, eso está en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjense que no fue automático, Dios creó el mundo, empezó el mundo a su Hijo y Dios mandó a su Hijo inmediatamente. No, fue en el tiempo de Dios, cuando Él decidió enviar a su Hijo. El cual dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice en 2 Corintios 5:21. Otra pregunta. Si Cristo ya murió y resucitó, ¿por qué una persona todavía no es justificada hasta que el Espíritu obra en ella? Es una continuación de la pregunta que habíamos visto anteriormente, pero que un poco le suma a un par de elementos más. Ya Él murió, cuando Él murió, ahí pagó el precio que debíamos pagar. Cuando resucitó es la confirmación, oiga, la deuda fue saldada y yo la acepté. La voy a poner, voy a imputar esa justicia en mis elegidos, aquellos que recibieron el llamado eficaz. Ahora dice, ¿por qué una persona todavía no es justificada hasta que el Espíritu obra en ella? Habíamos visto que no es automático. Hay que esperar que el Espíritu Santo nos permita como instrumento a tener acceso a eso. Ahora, justificada hasta que el Espíritu obra en ella. Tenemos mucho tiempo más. Dice, aunque la obra de Cristo es completa y suficiente, si nadie dude eso, el hecho que no se reciba de manera automática no es que sea insuficiente, no es que haya que esperar que pase otras cosas, es que el Señor ideó que habían cosas que tenían que suceder para que nosotros las recibiéramos. Dice, aunque la obra de Cristo es completa y suficiente, la justificación se aplica personalmente en el tiempo cuando el Espíritu Santo regenera y da la fe al elegido. Es lo que habíamos estado comentando hace unos minutos atrás. Esa fe empieza a crecer, empieza a transformarnos, el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros. Habemos algunos que somos mejores y otros más malos en en ser colaboradores de ese Espíritu Santo. Algunos le decimos, espérate, yo quiero hacerlo a mi manera y no como tú quieres. Entonces por eso es que hay hermanos que usted ve que llevan 3 meses en el Evangelio y ha crecido y ha madurado mucho más que otros que llevan años. Precisamente porque el hambre, el deseo de buscar las cosas de Dios, de acercarse a la obra de Dios es mucho más grande que otros. Y por tanto el Espíritu Santo dice, yo estoy aquí, pero si tú no me quieres, si tú no quieres ser mi colaborador, yo te doy un espacio para ti. Aunque sabemos que Dios no pierde soberanía, no pierde autoridad sobre nosotros, pero nosotros podemos ser colaboradores o resistentes a determinadas obras del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es lo que hemos estado reiterando, es que el Señor es un caballero y trabaja con nosotros y está dispuesto a poner todo lo que Él tiene para nosotros, sí. Pero es que a veces nosotros somos los que le ofrecemos resistencia. No, espérate, yo no tengo mucho tiempo para ti, el trabajo, la familia, los hijos, me consumen y no tengo tiempo para ti, para leer la Biblia, para asistir a las cosas que la iglesia programa, no tengo tiempo para eso. La casa culto, tampoco tengo caso. Eso es para otra gente, para mí no, si yo
con lo que sé me sobra. Entonces, hermanos, somos nosotros los culpables muchas veces que el Señor no avance más con nosotros en esa regeneración, en esa justificación, aunque no quiere decir que sea insuficiente, que no va a alcanzar para hacernos salvos. No estamos diciendo eso. Sencillamente es que la fe es el mecanismo y depende de cuán dispuesto usted esté para que el Señor trabaje con usted y para que esa fe crezca como el Señor quiere que crezca en nosotros. La fe es el medio por el cual el individuo recibe la justificación, por tanto depende mucho de cuánta fe usted tiene, de cuánta hambre, de cuánta sed usted tiene de las cosas del Señor. Hasta que el Espíritu obra, la persona permanece en incredulidad, incapaz de apropiarse de la obra de Cristo. Esto asegura que la salvación sea completa por gracia, no por esfuerzo humano. Hermano, hay un testimonio de un pastor que de verdad me estaba acordando de eso cuando estaba preparando la clase. Es un pastor que dice que desde que él se convirtió a Cristo, empezó a trabajar con su padre. Su padre dice que era una persona extremadamente amorosa, un padre que cada vez que él se sentaba con él a compartirle la palabra, lo escuchaba y le decía: mijo, yo admiro que Dios haya hecho esa obra contigo, que tú seas un obrero de Dios, pero hasta ahí, hermano. Hasta ahí nunca quiso darle paso y decía: no, yo creo en Dios. Pero él creía a su manera. Era de esas personas que todavía la incredulidad era como una frontera para poder llegar a los pies de Cristo. Y dice que ya su papá en edades avanzadas se enfermó en una enfermedad que lo llevó a estar inmovilizado en una cama. Y dice que él vivía en otro lugar y dice que la familia dice: oye, papá está bien enfermo y quiere dice que vengas rápido a verlo. Y dice que él llega y le dice: mijo, yo no sé si me vaya a levantar de esta cama o no, pero yo no me quiero ir sin Cristo. Y yo quiero tener el privilegio que seas tú quien me bautice. Y dice que él le hizo la pregunta al padre, dijo: papá, ¿qué te hizo cambiar? Porque tantos años yo llevo trabajando contigo, con el Evangelio ahí, leyéndote la Biblia, trayendo testimonio de lo que ha hecho Dios en mi vida, de lo que ha hecho Dios con personas que están en mi congregación. Le dijo: yo no sé lo que ha pasado. Ahora, algo sí tengo claro. Toda mi vida, mi vista ha estado puesta en el horizonte. La cama me hizo que pusiera mi vista en el techo. Y ahí Dios buscó la manera de traerme a sus pies. Es decir, fíjense, una persona no era de esas que rechazaba. Además, era su hijo. Él reconocía, admiraba a su hijo, de que era un pastor, de que era un obrero útil en la obra del Señor. Pero sin embargo, la frontera que él mismo le puso a que el Señor trabajara en él, hizo que esa fe no creciera y que por supuesto él no se sintiera con el deseo de ir a rendirse a los pies de Cristo. Bueno, el pastor dijo que él tuvo el privilegio, que su padre logró pararse de la cama, es decir, ya era una persona mayor, pero dice, tuvo el privilegio, dice, no sé cuántas personas bautizadas, pero le puedo asegurar que a la persona que bauticé con más gusto en toda mi vida como pastor fue a mi padre. Pero es decir, la anécdota se la hago como una referencia, como una prueba de que a veces la fe está ahí dando vuelta, pero nosotros, el Señor no las tiene. Oiga, te la estoy brindando, pero nosotros hacemos resistencia y hasta que esa fe no llegue a nosotros es que el Señor nos dice: bueno, ahí voy a empezar a trabajar contigo, el Espíritu Santo va a hacer la obra completa en tu vida. Aunque Cristo ganó la salvación, cada persona necesita recibirla por fe. Y esta fe por eso reiteramos, no es que sea insuficiente ese sacrificio, esa obra del Señor ahí. Es que necesitamos la fe y esa fe es producida en el corazón por el Espíritu Santo. Cuidado, hermano, si usted es de los que le ofrece resistencia a la obra del Espíritu Santo. Piense
Piense que cuánta hambre usted tiene de Dios y eso le va a dar una medida cuántas puertas usted le está abriendo al Espíritu Santo para que trabaje en usted. Sin la obra regeneradora del Espíritu, el pecador sigue muerto en sus delitos y pecados y no puede apropiarse de los beneficios de Cristo. Mire, hermano, lo repito. Sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, si usted le está ofreciendo resistencia al Espíritu Santo, piense en las consecuencias. Fíjense que usted sigue muerto en sus delitos y pecados y no puede apropiarse de los beneficios que nos ofrece esa obra redentora de Cristo. Dice en Juan 3, 5 y 6, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso se lo dijo a Nicodemo. Y dice también en Tito 3, 5 y 7, nos salvó no por obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sí, nuestra justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia, más. Solo esa vestimenta que el Señor nos puso de Cristo es la que nos hace, es decir, nos imputa esa justicia de Cristo. Sino, es decir, no es por nada que hemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Fíjense, una reiteración de la idea. Nos regenera el Señor. Es decir, nos regenera, nos quita ese corazón, nos pone otro, pero ese corazón tiene que empezar a recibir ese alimento a través del Espíritu Santo para que la fe empiece a crecer y para que nosotros empecemos a dejar atrás a ese viejo hombre, a esa vieja mujer que nos tenía atado a las tinieblas y que nos hacía insensibles a las cosas espirituales. Dice, y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, bien viniésemos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Juan 3, 5, 6 dice, enfatiza la necesidad de un nuevo nacimiento por el Espíritu para entrar en el reino de Dios, lo que implica una transformación espiritual que acompaña a la justificación. Y Tito en 3, 5, 7 dice, detalla el proceso de salvación, es decir, Juan enfatiza cómo es que debe suceder el proceso y Tito detalla el proceso de salvación, destacando que la justificación es por gracia a través de Cristo y confirmada por la obra del Espíritu Santo. Se me acaba el tiempo, pero esta creo que es la última. Dice, la justificación aplicada por el Espíritu Santo. No son justificados sino hasta que el Espíritu Santo a su debido tiempo les hace participar de Cristo, es decir, de la manera, en el tiempo, de la forma que el Señor quiere trabajar con nosotros. Aunque el plan de justificación estaba decretado, asegurado en Cristo, no se hace efectivo hasta que el Espíritu Santo nos regenera y nos da fe. Es decir, una reiteración de la idea. La fe es el mecanismo por el cual somos justificados y por tanto depende de cuán creciente es esa fe en nosotros, cuánta participación a nosotros le damos al Señor para que transforme nuestras vidas. ¿Cuánto buscamos de Él, hermano? Por eso a veces somos tan lentos creciendo, porque no buscamos de Él. Buscamos mucho el mundo, pero de Él nada. Apenas dedicamos 1 o 2 horas a la semana más, a venir aquí a buscar de Dios. Y el resto, Señor, no tengo tiempo para ti. Los beneficios de la muerte de Cristo, es decir, el perdón, justificación y salvación, se aplican a los creyentes en el momento y la forma que Dios estableció, no de manera automática o arbitraria. Es decir, dependiente de Dios, Señor, totalmente de Dios y no de nosotros, no depende de nuestras obras, no podemos hacer nada para merecerla, para comprarla, para acceder a ella. Y sobre todas las cosas, reiterando, es la fe el instrumento por el cual nosotros somos justificados. Y dependerá de cuánto nosotros buscamos a Dios para que esa fe crezca en nosotros y el Señor nos justifique y nos permita crecer espiritualmente y acercarnos a esa imagen, a esa talla de Cristo. Dice, ahora el Espíritu Santo no solo nos une a Cristo por la fe, sino que también nos capacita para vivir en obediencia.
reflejando la justicia que hemos recibido. En Gálatas 5, 22, 23, reitera esa idea. Esta transformación evidencia que la justificación es un acto divino que produce frutos en la vida del creyente. Dice Tito 3, 4 y 7, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Nada de nosotros, todo el mérito es de Cristo. Dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Eso está en Gálatas 2.16, una reiteración de lo que debíamos estar. El resultado de la justificación, hermano, paz para con Dios. Miren como lo dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otro beneficio, otro resultado de esa justificación es que tenemos acceso a la gracia. Dice Efesios 2:8, por la gracia soy salvo por medio de la fe. Y seguridad eterna, hermano, porque ese plan, como habíamos dicho, es perfecto, eterno y asegurado en Cristo. Por tanto, no es que a ver si sucede o a ver si tenemos la posibilidad de tener la confirmación de que se va a cumplir. No es asegurado. Seguridad en Cristo. Dice seguridad eterna, en Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, así. Dios nos justifica a través de Cristo. Cristo pagó una deuda penal, no dinero, es lo que habíamos visto anterior. Me faltaba más, se me había olvidado que estaba este tema también. Es decir, lo que habíamos visto, hermano. Cuando usted tiene una deuda, la paga, se acabó el problema. Ya usted no es deudor. Felices todo el mundo. Pero en el caso nuestro no es así. Es decir, nosotros tenemos una deuda con la ley divina, tenemos una condena, porque dice la palabra, el precio del pecado es muerte. Esa deuda la tenemos con la ley divina. El Señor Jesucristo pagó ahí en la cruz ese precio. Pero, como habíamos dicho, esa justificación no es automática. Tenemos que crecer espiritualmente para que esa fe nos ayude a acceder totalmente a esa justificación. Dice, este concepto trata sobre la doctrina de la expiación sustitutiva, es decir, Cristo tomando nuestro lugar para pagar nuestras deudas. La deuda no es una deuda económica, sino espiritual. El castigo que merece el pecado humano ante la justicia de Dios. Esa es la deuda que tenemos. A diferencia de pagar una deuda de dinero que libera inmediatamente al deudor, la obra de Cristo libera a los deudores bajo condiciones específicas. ¿Cuál, hermano? La fe establecida por Dios. La liberación ocurre en el momento y la manera que Dios determinó. Es decir, es una dependencia totalmente de Dios, pero también la nuestra es la fe, el instrumento por la cual recibimos y cuánto nosotros permitimos que Dios trabaje en nosotros para que esa fe crezca. Cristo al morir en la cruz tomó ese castigo en lugar de su pueblo, los creyentes. La última. La satisfacción entonces no libera, es decir, Cristo ya pagó ahí esa deuda. En el mundo secular es una deuda de dinero, se acabó el problema. Todo el mundo feliz. Ahora, la satisfacción entonces no libera a la semejanza del pago de una deuda de dinero. Es decir, no es igual, sino que solo da por libre al criminal. Es decir, ya nosotros no somos culpables en el momento y bajo las condiciones previamente acordadas entre Dios, el soberano misericordioso, por una parte, y por la otra parte Cristo. Es decir, Dios determinó, oiga, de las tres partes nuestras, que somos uno, el Padre decide, el Hijo cumple con ese propósito de hacer la obra, y el Espíritu Santo asegura que la transformación, que no se pierda el sacrificio, que no se pierda los beneficios de ese sacrificio, porque empieza a trabajar con usted y empieza a llevarlo a una vida de obediencia y acercándolo a la imagen de Cristo. Cristo murió por su pueblo en cumplimiento de un pacto hecho desde la eternidad entre Él y el Padre. Entonces los efectos de su muerte se cumplirán precisamente cuando y cómo estuviera estipulado que debía hacerse. Es decir, hermano, de la manera que el Señor quiera hacerlo, así va a suceder en las vidas nuestras, porque es totalmente de su decisión, estamos bajo su autoridad y Él, conforme a su santa y bendita voluntad, actúa en nosotros. Bueno, hermanos, terminé un poquitico, les robé un poquito de tiempo a los hermanos que preparan el resto del servicio. Les pido que me acompañen en una oración. Señor, gracias por este tiempo, Dios, que nos acercamos a tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad de aprender más de ti, Dios mío. Te pido que tú obres en nuestras vidas, Señor.
que nos ayudes a ver cuánta necesidad tenemos de ti, cuánta necesidad tenemos de tener más hambre de ti, Señor, de conocer más de ti, que nuestra fe crezca, Señor, en nuestras vidas. No nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de acercarnos a tu palabra, de acercarnos a los programas que tienes tú diseñados en cada iglesia para crecer espiritualmente. Te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas, que nos ayude a ver esa necesidad que tenemos de ti. Y, Señor, bendice el resto de este servicio. Queremos darte a ti la gloria y la honra y permita que todo lo que hagamos aquí sea con ese propósito. A ti y solo a ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.